Espero que estén bien. Hoy vamos a continuar con la letra T, la letra refleja de la voluntad, que ya vimos varias características. Comencemos por sus partes. Teníamos el AMPA o el trazo vertical, que se refiere a la autoafirmación, la base, el contacto con el medio, y la barra, la fuerza expansiva y realizadora. Hoy vamos a ver la dirección de la barra de T, si es horizontal, si es ascendente, si es descendente. Eso nos indica la forma de enfrentarse o de oponerse al ambiente, de rechazar o aceptar las ideas o las posiciones de los otros. Tenemos en cuenta el ambiente gráfico, si es positivo o negativo, y también la presión, siempre teniendo en cuenta los aspectos generales de la escritura. Acá tenemos la barra horizontal. No hay mucho que explicar sobre esto, la barra es horizontal, independientemente del largo, de la altura, de la presión, es horizontal. Entonces, cuando ese contrazo seguro que se está dando, nos está hablando de un buen equilibrio de la voluntad. La voluntad es fuerte, es ponderada, la persona sabe colocarse en lugar del otro, reconoce sus errores, la persona es razonable, tiene un propósito constante que está calculado, hay una continuidad en las tareas. Cuando hay equilibrio izquierda-derecha también, quiere decir que tiene seguridad en la acción, es responsable, es serio, es firme. Podemos tener otras alternativas. Cuando es baja, que la voluntad es de obediencia, pero eso es por la altura. Cuando es muy fino, acá en este caso se está dando, nos está indicando que hay una debilidad de la voluntad, que también puede tener que ver con la sumisión. O sea, vamos a ir relacionando todos los aspectos gráficos que yo estuve explicando y esas serían las interpretaciones. Aquí tenemos ascendentes. Hay diferentes grados de ascenso. Hay más oposicionismo que otros. Que el ascenso está mirando hacia arriba. Hay una voluntad combativa de oposición que tiene la persona, contradice, si hay oposición en las discusiones. Muchas veces en las personas jóvenes, para hacerse notar, hay una determinada rebeldía, porque está aspirando a realizarse a sí mismo. La que tiene la barra ascendente mantiene sus actitudes con tenacidad, la persona es crítica. Tenemos que ver también la base. Cuanto más anguloso es, más disconformidad puede mostrar. Acá no está anguloso, está semi-anguloso. Entonces vamos a asociarlo con los otros signos. Acá está anguloso la base. Entonces va a mostrar más disconformidad. Si por ejemplo es acerado el trazo, aquí tenemos un acerado, la agresión está dirigida hacia las personas que el sujeto cree que son sus superiores o que denotan autoridad, también al orden público, se está oponiendo al ambiente. Ahora, si es corto el trazo y neto, pero también es ascendente, la persona está hablando de una concentración que tiene, porque ya no está tan dirigida hacia los demás, hay un control, ya sabemos, trazos largos o trazos cortos, hay más inhibición en el corto. Por ejemplo, si es fino y es ascendente, acá tenemos también, quiere decir que hay una agresividad, que es susceptible, pero también se está dirigiendo al idealismo por esa sensibilidad. Recuerden siempre que lo asociamos al ambiente gráfico en general, al simbolismo del espacio. Este ejemplo primero lo puse, acá estamos hablando de la barra descendente, porque se da constantemente, en todas, por eso sacamos los porcentajes, para ver qué es lo que más predomina.
No porque se den uno, esa es una característica de la persona, puede ser algo esporádico. Entonces acá todas estas son descendentes, pueden variar en el largo, en el grosor, pero son descendentes. El descenso nos lo está indicando la resistencia pasiva a aceptar otro criterio que no sea el que tiene la persona. Hay tenacidad, hay obstinación, cuando se da con ángulos especialmente, la persona es terca y porque se siente insegura en realidad, impotente al futuro, al porvenir, está desilusionada. Recuerden en la dirección descendente de la escritura de los aspectos generales que nos estaba mostrando impotencia, desaliento al futuro en este caso. Entonces la persona está desilusionada, decae, tiene miedo a la pérdida. Entonces cuando está acerada, por ejemplo acá tenemos esta que está bastante acerada, ¿hacia dónde se está dirigiendo ese oposicionismo? Hacia las personas que él considera en el plano inconsciente a sus inferiores, pero también a su propia familia y hacia sí. Recuerden que vimos en el caso de la dirección de los trazos, en los trazos que van de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda, se dirigían hacia el propio sujeto. Y los trazos que iban de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba hacia los demás. Entonces, todo está relacionado con el simbolismo espacial y la dirección de los trazos. Como así, el movimiento descendente de la barra es masoquista, el ascendente de la barra sería sadista hacia los demás. También cuando vemos que hay unas jambas acá desproporcionadas, donde hay un desarrollo importante, aquí por ejemplo en este caso, la persona está preocupada por defender lo material, porque sabemos que en la tercera zona está lo material, y acá está bajando constantemente. Bueno, este ejemplo es de una persona tartamuda, que cuando hablaba tartamudeaba. Ahora cantaba, la persona era un cantante y no tartamudeaba. Pero bueno, estamos hablando acá de que, aparte de la tenacidad, la obstinación. Habría que analizarlo un poquito más. Este ejemplo lo puse como ejemplo general donde todas descienden. Acá ven, para que vean que se da generalmente. Y acá tenemos otro caso donde no podemos decir, pero vamos a analizarlo con otras características de qué se trata, porque este es un gesto tipo, pero no vemos si es ascendente o descendente, porque dejó el trazo atrasado. Entonces las interpretaciones las vamos a sacar de acuerdo a todos los signos. Y por último, el valor grafológico de las letras reflejas y de los gestos tipo queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. Esto, como digo siempre, tenemos que ver el aspecto general de la escritura para dar las interpretaciones correctamente. En la clase próxima vamos a continuar. Si les interesa, los espero. Hasta pronto.